Muy buenas noches, maestro Javier. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro. Este, Soy Samuel Ángeles, voy a estar apoyando con la coordinación de la conferencia y voy a iniciar con una breve presentación y posteriormente le cedo la palabra. Perfecto, mi querido Samuel, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Voy a compartir pantalla. Bueno, pues muy buenas noches a todos los participantes. Les damos la bienvenida a nuestro ciclo de conferencias en celebración a la Semana Mundial del Cerebro. Soy el licenciado Samuel Ángeles, parte de la coordinación de consultoría en psicología forense y clínica. Antes de dar inicio a la conferencia, voy a proceder a brindarles una breve información y algunos recordatorios. En pantalla se están mostrando nuestros cursos y diplomados que tendremos próximamente. Algunos ya iniciaron, sin embargo, aún se pueden inscribir. En todos ellos se les otorga material de apoyo, así como las grabaciones de las clases y constancia con valor curricular. Asimismo, les recordamos que los micrófonos se encuentran cerrados, por lo que les pedimos de favor a lo largo de la ponencia vayan realizando sus preguntas en la sección del chat y quienes nos están visualizando en la página de Facebook en la sección de comentarios. Esta es una conferencia totalmente gratuita, por lo tanto no se emiten constancias y la grabación permanecerá en nuestra página de Facebook. Hoy tengo el placer de presentar a mi estimado maestro Javier García Lomas y me voy a permitir leer una brevísima síntesis curricular. El maestro Javier es psicólogo clínico por la Universidad Central del Ecuador. Es máster oficial en Ciencias de la Sexología de la Universidad de Almería. Es especialista en terapia de pareja por parte de la Universidad de Almería. Es perito de la función judicial en salud humana y psicología clínica. Es psicólogo clínico en el Ministerio de Salud Pública. Sexólogo especialista en formación de facilitadores del proyecto Recorrido Participativo para la Prevención de Violencia Sexual en Estudiantes del Ministerio de Educación del Ecuador y además es ponente de diversos congresos y cursos internacionales. El día de hoy nos expone la conferencia titulada Desarrollo y Madurez del Cerebro Sexual. Sin más que agregar, estimado maestro Javier, le doy la bienvenida y le cedo la pantalla y el micrófono. Gracias, mi estimado Samuel. Si me escuchan, por favor, me confirman el audio. Sí, fuerte y claro. Regálenme un segundo para la presentación. Estoy viéndola. Por favor, me confirman si observan la presentación. Ya se está compartiendo. Listo, maestro, ya se ve. Sí, perfecto. Muy buenas noches, entonces, del día de hoy con todos y todas las personas presentes. Eh, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Créanme que, no sé si se observa la cámara.
No me veo, pero bueno, sí creo que estoy por aquí. Sí, el día de hoy vamos a empezar con este ciclo de conferencias. En verdad estoy muy honrado de ser invitado para poder conversar un poquito sobre la importancia, ¿no? De visibilizar la función de nuestro cerebro en las diferentes áreas, en las diferentes funciones y desmitificando ciertos tipos de conductas también en este caso. Eh, Vamos a ver. No sé si me escuchan. Me dicen por acá que no están escuchando. Sí, sí se escucha, maestro. Sí, perfecto. Entonces, mi querida Carlene, parece que, o Miguel, puede ser su audio, ¿no? Entonces, vamos a iniciar, como les decía, el día de hoy con un poquito de información, por favor. Quiero que se entienda que mi profesión es psicología clínica, mi especialidad es sexología clínica. No quiero eh, tomarme la atribución de la neurología, de las neurociencias, de los neurocirujanos, los endocrinólogos, de hecho, que hacen una maravilloso trabajo con lo que es el cerebro y el trabajo hormonal y todo. Créanme que yo me quedo admirado cada vez que me pongo a estudiar sobre esos temas, pero yo voy a dar mi punto de vista desde la sexología científica, o los datos más actuales, también como los datos más clásicos también, ¿no? De lo que conocemos sobre el cerebro relacionado con el ámbito de la sexualidad, ¿no? Relacionados con el sexo. Eh, Entonces, así el día de hoy vamos a hablar sobre el desarrollo y madurez del cerebro sexual, tomando en cuenta que mi objetivo en este tipo de temática es más bien reconocer cuáles los puntos de maduración, cuál es el desarrollo adecuado que tenemos dentro del cerebro relacionado con las conductas sexuales. Primerito, ¿no? En el transcurso de mi carrera he tenido el gusto de trabajar dentro de lo que es el ámbito forense, he tenido el gusto de compartir con este tipo de conocimientos, con este tipo de prácticas también en algún momento. Entonces, me he encontrado con muchísimo desconocimiento dentro de lo que es la sexualidad en relación con, primeramente, con el desarrollo sexual, ¿no? Todavía tenemos mucha información que ir rompiendo, que ir reaprendiendo sobre las conductas sexuales, más que todo infantiles y adolescentes. Eh, Así, por eso vamos a ver las conductas sexuales, vamos a ver las edades, cómo se va desarrollando las conductas sexuales desde el funcionamiento del cerebro, cuáles son las áreas involucradas en la sexualidad dentro de este desarrollo del cerebro sexual, ¿no? Pero ojo, por favor, no es que exista un cerebro único para la parte de la sexualidad, ¿no? Más bien lo que nos referimos en el área del cerebro sexual es cuáles son esas áreas involucradas, cuáles son esas... esos puntos cerebrales que trabajan dentro de la sexualidad, que vamos a ver que prácticamente es como cualquier actividad o cualquier conducta que hemos aprendido o que vamos a trabajar. Por eso es la importancia de conocer esto de acá, ¿no? Así entonces, como les decía, vamos a ver desde la sexología como ciencia los estudios que se han hecho de la sexualidad en relación al cerebro, ya que no nos olvidemos que muchas de lo que conocíamos de la sexualidad anteriormente estaba más bien relacionado con cuestiones incluso hasta mágicas, ¿no? Muy de la religión, muy de la moral, muy de cualquier otra cosa menos de la ciencia. Entonces, ya cuando empieza la sexología a ser una ciencia, que es una ciencia muy nuevita, tiene más de 40, 50 años. eh, Podemos decir que incluso hasta con Sigmund Freud inician los estudios, ¿no? De la sexualidad humana, pero obviamente no vamos a decir que los estudios de Sigmund Freud hayan sido los más adecuados para determinar la sexualidad humana, ¿no? Pero es uno de los que inició el estudio de la sexualidad como ciencia, ¿no? Así que vamos a estudiar primeramente el fenómeno del sexo humano, de la sexuación humana y de la sexualidad humana, tanto así como el conocimiento de la dinámica de la sexualidad, ¿no? Como decíamos anteriormente, trabajábamos desde el locus genitalis nada más. Lo que conocíamos de la sexualidad era el locus genitalis. ¿Qué es el locus genitalis? Ya vamos a explicar un poquito más adelante.
pero ya empezamos a trabajar con un paradigma sexual. Cambiamos de forma de pensar, de ver la sexualidad, rompiendo este locus genitalis, ¿no? Entonces, eh, aquí estamos ya con la explicación de qué es el locus genitalis. Básicamente, el locus genitalis era la explicación que teníamos de la sexualidad basada en la reproducción, en el instinto de la reproducción, ¿no? A los machos y hembras, a la cópula y la concepción. Eso era lo que teníamos, era una sexualidad muy reduccionista, era, podríamos decir, incluso era una sexualidad muy animal, donde la hembra, en este caso, llegaba a ser hasta una receptora, ¿sí? No era un miembro activo de la sexualidad. Créame que hasta unos 50 años para atrás se pensaba que la mujer no sentía placer, no disfrutaba de un orgasmo, simplemente esperaba el acto sexual del macho para embarazarse y nada más. Y hasta incluso se consideraba como pecado si la mujer llegaba a sentir placer o querer un orgasmo, ¿no? Eh, Gracias al estudio me parece que es el estudio de Shelley Hyde, eh, que tenemos aquí, que lo recomiendo muchísimo, por favor. En el informe Hyde, yo tengo una de las antiguas ediciones, que es el estudio de la sexualidad femenina. Este lo recomiendo muchísimo porque desde aquí en adelante es que se comienza a visibilizar la sexualidad femenina como algo diferente, ¿no? Como una sexualidad más bien activa, no solamente pasiva. Pues Locus Genitalis nos decía eso, ¿no? Que el esquema teórico de la reproducción, como las consecuencias sociales o morales que se derivan de él, fueran contempladas desde el principio de la reproducción. Simplemente el sexo era para la reproducción y nada más. Entonces, este locus genitalis hizo que se creen estos mitos, eh, estas falsas creencias de la sexualidad, y hasta una reducción completa de la sexualidad. Y así nosotros tenemos también muchas cosas que conceptualizar, que identificar dentro de la sexualidad. Muchos de nosotros, créanme que hasta yo me incluyo, me incluía, ¿no? Antes de especializarme en sexualidad humana, eh, me costaba diferenciar todo esto de acá, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la educación sexual y la sexualidad? ¿Qué es el género? ¿Qué es el sexo? ¿Qué es la identidad de género? ¿Cuáles son las relaciones sexuales y la diferencia entre la variabilidad sexual y las expresiones comportamentales? ¿Cuál es la ideología de género? ¿Cuál es el erotismo? Hay tantas cosas que tenemos que aprender a diferenciar porque la sexualidad, ya salimos del locus genitalis, no es solamente la reproducción, no es solamente pene, no es solamente vagina, solamente el coito y no solamente la reproducción, ¿no? Hay muchas otras cosas que el cerebro humano ha trabajado y se ha desarrollado y ha evolucionado a través de la historia del ser humano, ¿no? Más de 70.000 millones de años que estamos evolucionando en el cerebro y obviamente la parte sexual es algo de lo que no podemos desligarnos de acá, ¿no? Ya que como todo mamífero, como todo animal que somos, tenemos la reproducción sexual. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender primeramente a definir, ¿no? Y porque, ojo, el objetivo de la charla del día de hoy, enfocar en el cerebro sexual, es de esto, ¿no? Que si bien el cerebro tiene partes innatas, tiene partes biológicas asignadas a la sexualidad humana, también ha generado comportamientos desde el aprendizaje, desde la experiencia. O sea, tenemos también una expresión innata de la sexualidad. Entonces, tenemos que diferenciar, ¿no? Si el sexo es biológico, el género será biológico, será aprendido, las relaciones sexuales serán instintivas, serán aprendidas también, la identidad de género, la sexualidad, de todo esto tenemos que ir definiendo desde el cerebro, ¿no? Así entonces, básicamente, lo que yo quiero explicarles esto va a ser rapidito, por favor, ¿no? Esto ya es algo bastante conocido también, ¿no? Por ejemplo, primero el sexo biológico, ¿no? Muchas veces cuando les pregunto a mis estudiantes, ¿tienen sexo? La mayoría dice, a veces, ¿no? No, por favor, sexo tenemos todos, ¿sí? O soy hombre o soy mujer. En este caso tenemos un sexo cromosomático o genético conformado por los cromosomas sexuales XY o XX. Y que todos se enteren, por favor, el día de hoy, y ya vamos a ver un poquito más adelante, todos, incluyendo hombres y mujeres, todos somos mujeres hasta cierta etapa del desarrollo embrionario. Todos somos mujeres, ¿sí? El XY
este cromosoma Y tiene un gen que se llama el SRY, que se activa mediante la estimulación de la testosterona. Si es que hay esta lucha de hormonal, si es que hay esta activación de la testosterona con el gen SRY, es que se desarrolla el hombre. Si es que no hay esta estimulación de la testosterona, seguiremos siendo mujeres. ¿Sí? O sea, no hay una definición, o más que todo, no hay una determinación sexual hasta un avance, un desarrollo del desarrollo sexual de la persona. Por eso, ahí muy importante tener en cuenta esto de lo cromosomático y genético dentro del sexo biológico. Ya que he escuchado en la actualidad, y hay muchas peleas todavía, con que no hay diferenciación entre hombres y mujeres. Claro que hay, ¿sí? Por favor, hay que entender que hay diferenciación. A eso se llama el dimorfismo. ¿Sí? ¿Qué es el dimorfismo? Que dos cuerpos son diferentes dentro de una misma especie. Vamos a encontrarlos en arañas, vamos a encontrarlos en mamíferos, vamos a encontrarlo en aves, ¿sí? El dimorfismo es simplemente que el macho va a ser diferente de la hembra, tanto en estructuras como en diferentes tipos de conductas incluso, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué activa esa diferenciación? Bueno, es todo un proceso perdón, hormonal. Más bien es la hormonalización del desarrollo. ¿Sí? En este caso, si la madre genera testosterona y obviamente tenemos un cromosoma XY ahí, tenemos ahí el bracito del cromosoma Y que tiene el gen SRY. Entonces, si hay esa activación, viene la diferenciación de macho o de hembra, ¿no? Sí, pero eso es un juego netamente hormonal. Entonces, eso es la parte biológica. También tenemos eh, el sexo endocrino, ¿no? Que también es parte de lo biológico. En este caso tenemos la presencia de gónadas femeninas, que son los ovarios, y las gónadas masculinas, que son los testículos. Entonces también tenemos otra diferenciación. Aquí, por favor, cuando vamos hablando del sexo biológico y tenemos esta, eh, esta diferenciación dentro de la parte sexual, puede ser que existan algunas alteraciones, ¿no es cierto? Y aparecen estas condiciones, ¿ya? Vamos a llamarle condiciones donde no se diferencia si que es hombre o si es mujer. En este caso puede nacer una persona que actualmente se le llama como intersexuales, me parece que están en la actualidad, ¿no? Lo que conocíamos anteriormente como hermafroditas, pero ese término ya no se utiliza porque es peyorativo, es ofensivo para estas personas, así que se ha utilizado el intersexual. Hay una lucha, hay una pelea todavía, hay una discusión, no pelea, pongámosle discusión, entre profesionales de la sexología, profesionales médicos, profesionales endocrinos, ginecólogos, urólogos, que dicen o es un tercer sexo y otra no, que es una condición biológica, es una condición médica, este tipo de intersexualidad. Entonces, hay argumentos que se justifican desde las dos partes, entonces vamos a decirle que puede ser un tercer sexo, como puede ser una condición médica, como por ejemplo en la hiperplasia suprarrenal congénita, ¿sí? Existe la alteración de la sexualidad donde existe se llaman los genitales ambiguos, ¿no? Por ejemplo, pueden nacer con testículos, pero no tienen pene, ¿no es cierto? Tienen un clítoris, tienen el conducto vaginal, de hecho. O también puede tener un pene, pero tiene ovarios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que considerar dentro de lo que es las condiciones de la intersexualidad. Mi querido Miguel Ángel dice, si cargamos el cuerpo de la embarazada con testosterona, ¿se formarían los niños? Oye, qué buena pregunta que tenemos acá, ¿no? Bueno, me estás adelantando a un caso que iba a explicarles más adelante, que es el caso de los gemelos Reimer, ¿no? Que es el caso de los gemelos de John Money, donde al niño se le no quiero adelantarme en este caso, pero te voy a explicar lo que tú me preguntas de acá. Dice, si cargamos del cuerpo de la embarazada con testosterona, ¿se formarían niños?
A ver, primeramente hay que entender, ¿no? Que si hay el cromosoma XY, la testosterona va a detonar el gen SRY que hará que se forme el niño. Eso hay que tener en cuenta. Si es del cromosoma XX, el que se trabaja acá, no habrá un desarrollo hormonal. Ahora, lo que te iba a explicar yo acá, que se ha hecho estas experimentaciones en animales, ¿no? En ratas, se ha hecho esas experimentaciones en perros, en vacas también, donde a los eh, bueno, sí, se llama hormonización perinatal, ¿no? Antes de que nazca, un poquito antes de que nazca y un poquito después de que nazca, se le, eh, se le propiciaba a estos bebés, y en este caso de haber nacido o en el feto, en caso de que todavía no nacía, se les inyectaba con testosterona. Entonces, si es que existe esta hormonización perinatal, puede desarrollarse conductas masculinas. No vamos a generar hombres o niños o niñas, no, pero sí vamos a generar conductas masculinas o femeninas de acuerdo a las hormonas que estemos inyectando. Entonces, no sé si te expliqué, mi querido Miguel Ángel, pero la hormonalización en el ámbito perinatal, ¿sí? Un poquito antes de nacer y un poquito después de nacer, sí funciona en el cambio de las conductas sexuales, más no desarrollar niños o niñas, ¿no? Y lo que sí se ha demostrado también, y en este caso pueden encontrarlo en el libro de homosexualidad, me parece que es de Ardila, si no estoy mal. Él explicaba también un caso donde había una madre que tenía varios niños, ¿no? Varios hijos. En este caso, los últimos hijos podían o tendían a nacer como homosexuales, ya que la testosterona que emitía la madre se iba desgastando a través de los partos que tenía. Entonces, el último hijo normalmente tenía tendencias homosexuales por la falta o la ausencia de la hormona de la testosterona, en este caso si eran varones, ¿no? Entonces, no sé si quedó explicado, mi querido, pero lo que se necesita aquí es que exista la estimulación del XY con el gen SRY, pero con el estímulo de la testosterona, ¿sí? Ah, y si quieren ahondar un poquito más sobre este tema, les recomiendo, por favor, este libro de mi gran maestro, no sé si lo leen ahí, se llama Sed de piel de Manuel Lucas Mateo, ¿sí? Manuel Lucas, un excelente sexólogo. Él, en este libro se llama, de hecho, se llama Feminizar el futuro, ¿no? Entender esto de que todos hemos sido femeninos en algún momento. A ver, acá nos ponen, dice, preguntas que abre paso a los primeros experimentos que únicamente probados en modelos animales, claro que sí, como les decía. Todo depende de qué estadio, si es prenatal y nacen con un cuerpo femenino, sin embargo, sus conductas se desfeminizan, muy bien. Las hembras al crecer, al inyectar hormonas como estradiol, sus conductas se desmasculinizan y recuperan su conducta innata. Perfecto. Y eso también hay que entender, y el experimento que les iba a decir está basado en esto, ¿no? Porque a los niños que les inyectan las hormonas femeninas, cuando ya, ya ha pasado un tiempo de su nacimiento, ya no funciona, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante. O sea, tiene que ser perinatal, ¿no? Tiene que ser perinatal. Dice, entonces existe un componente genético para la homosexualidad que no tiene que ver con la crianza. Claro que sí, mi querido Jesús. De hecho, se manejan, ¿no? Más bien las teorías, tanto la cognitiva como la conductual, como la biológica en este caso, que sí existen. Por ejemplo, existía eh, un núcleo en el cerebro que se llamaba, si no mal recuerdo, es el INE3, algo así se llama este núcleo en el cerebro, que se determinó que en los hombres heterosexuales era mucho más grande que en el de las mujeres, ¿sí? En las mujeres un poco más pequeños, y en el de los hombres homosexuales, perdón, también era mucho más pequeño. O sea que de acuerdo al al diámetro de este núcleo es que
se podía ser o heterosexual u homosexual, ¿no? Pero existe ya las teorías que se basan en este modelo biológico, ¿sí? Listo. Muchas gracias ahí por compartir el libro también. Vamos entonces, decíamos el sexo biológico, tenemos el sexo endocrino, ya habíamos hablado sobre las gónadas, que son las que segregan las hormonas, ¿no? Tenemos el sexo genital también, dado por la conformación de los órganos genitales externos o internos. Es lo que determina, o más bien lo que nos da el sexo, eh, más que todo el sexo legal, que vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando nacemos, nos ven y dice, ah, es hombre porque tiene pene, ah, es mujer porque no tiene pene y tiene vagina, ¿no? Entonces, ese es el sexo genital. Está basado netamente en podemos decir, en los caracteres primarios de la sexualidad, ¿no? Que son los genitales o los órganos que están asignados para la reproducción. Pero también tenemos el sexo morfológico, que podemos también decir que son los caracteres secundarios dentro de la sexualidad, ¿no? Que son caracteres que nos diferencian entre hombres y mujeres, pero que no están directamente relacionados con la reproducción. Por ejemplo, en este caso puede ser el cartílago laríngeo, lo que tenemos la, la manzana de Adán, que llamamos algunos, el diámetro pelviano, por ejemplo, en las mujeres más ancho que el de los varones, la estructura ósea, desarrollo muscular, obviamente en el hombre mucho más desarrollado que en las mujeres, entre los más reconocidos que tenemos, ¿cierto? Como el vello facial, por ejemplo, más en hombres que en mujeres, pero también puede darse en mujeres sin que esto se considere como algo masculino, por favor. Entonces, estos son el sexo morfológico, la diferenciación que tenemos aquí. Tenemos el sexo psicosocial, que en este caso es cómo yo me reconozco o tengo conciencia desde mi sexo. Por ejemplo, si yo tengo un pene, digo soy hombre, o tengo un pene, pero me gustan otros hombres, entonces eh, soy homosexual, ¿no? Ese es el sexo psicosocial. Todo ser humano se sitúa en el mundo desde la conciencia de pertenecer a un sexo determinado, o sea, soy hombre o soy mujer, ¿no? De acuerdo a mi conciencia de lo que tengo y lo que soy. Ahora también tenemos el sexo social, lo que la sociedad asigna, lo que conocemos en la actualidad como el género, ¿no? Pero mucho ojo, yo soy una de las personas que estoy en contra de esto del género, ¿no? De hecho, ya debería desaparecer dentro de la explicación que le damos a los niños, adolescentes, sobre esto de los roles sociales asignados a los sexos, ¿no? Que son atribuciones que las diferentes culturas aplican de manera diferencial a los sexos, ¿no? La mujer tiene que vestir de rosado, los hombres tienen que vestir de azul. O pantalones para hombres, faldas para mujeres, aretes para mujeres, no aretes para hombres, cabello largo para mujeres, cabello corto para hombres, y así, ¿no? Son los roles, son las asignaciones culturales y sociales que les presenta, obviamente, la sociedad, la cultura y el tiempo, por favor, la temporalidad. En algún momento de la historia eran los hombres quienes utilizaban maquillaje, los hombres eran quienes utilizábamos tacos, los hombres éramos quienes utilizamos vestido y se fueron cambiando los roles de acuerdo a las historias y así puede ser que en un futuro sean las conductas que conocemos ahora como masculinas, femeninas en otra temporalidad. Asimismo, también, por ejemplo, en los asiáticos, no sé si ustedes han visto estas, bueno, obviamente que han visto, ¿no? Esta cultura del K-pop, ¿no? Del K-pop, donde son los varones quienes utilizan maquillaje, o allá en Corea, por ejemplo, es un símbolo de masculinidad, esto de acicalarse, de arreglarse y tener esa apariencia un poco más femenina, ¿no? Pero eso es más asignado a los hombres. Las mujeres son casi menos detallistas en el ámbito del arreglarse, allá son mucho más sencillas, ¿no? Eh, en Egipto, por ejemplo, los hombres todavía utilizan falda, en Uruguay, en Argentina, el beso entre hombres es algo natural, no normal, que son asignaciones de los roles de género.
Dice, por ello, el género se considera una categoría. Muchas gracias, mi querida doctora Beatriz. Claro que sí, pero mire, dice, tales constructos se forjan históricamente a través de una relación jerárquica masculino-femenina, y este es el problema, ¿no? Donde la diferencia tiende a convertirse en desigualdad. Ese es el problema, la desigualdad que generamos entre masculino y femenino, ¿no? Porque decimos, a ver, él como es fuerte es masculino, ¿no? Y si una mujer es fuerte, no pasa a ser femenina, sino pasa, le ven como masculina. Entonces, una mujer fuerte es masculina, o un hombre, por ejemplo, que es sensible o que tiene la característica de debilidad, dice, es femenino, parece niñita, parece mujer. Y se le ve como alguien débil. Yo digo, ¿por qué? Porque una mujer fuerte no puede ser considerada o o deja de ser femenina. ¿No? ¿Y por qué un hombre? Y ahí viene también uno de los problemas que tenemos en la actualidad sobre la homofobia, ¿no? Porque dice, a ver, porque es débil, o simplemente el caso de que me guste maquillarme, ¿no? Entonces, porque tengo características femeninas, entonces es homosexual. Entonces, y ser homosexualidad es malo porque ser homosexual es malo porque tiene relación con la mujer. Entonces, vamos haciendo una narrativa que genera violencia, una narrativa que siempre va a estar en desigualdad, el masculino siempre va a estar en lo fuerte, el femenino siempre va a estar en lo débil, ¿no? Entonces, por eso debemos ya iniciar con la igualdad de género, en este caso, pero ya obviamente delimitando o quitando esta diferenciación que tenemos entre hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, y como decíamos, el sexo jurídico con el que está inscrito cada individuo en el registro civil y que surge del certificado nacional. Son básicos, como les decía, explicaciones que necesitábamos conocer antes de empezar ya a entender cómo funciona el cerebro dentro de la sexualidad, de la sexuación, de los comportamientos sexuales, desde la maduración, desde el centrarse como hombres y mujeres en la sexualidad, ¿no? Pero viene aquí esto de la ideología de género, una pelea que estamos, al menos en mi país, que estamos ahorita luchando porque el Ministerio de Educación ya está queriendo imponer que se eduque de la sexualidad, que se permite, ahí viene el problema, ¿no? Que se permita estas intervenciones quirúrgicas, intervenciones hormonales, en niños de 4 o 5 años, dependiendo de su edad, que se consideren como una persona o no del otro sexo, ¿no? Entonces, ¿qué es la ideología de género? Eso es algo que tiene que estar muy clarito para las personas que trabajamos con poblaciones LGBTI, con poblaciones en este caso también femeninas, masculinas, niños en este caso, ¿no? Yo trabajo mucho con educación sexual en padres de familia y niños, trabajo con educación sexual en las escuelas para prevención de violencia sexual, perdón, pero ahí viene el problema, ¿no? Que nos presentan esta ideología de género, pero muchas veces ni siquiera sabemos qué es la ideología de género. Eh, la ideología de género es un movimiento que aparece, y aunque nos duela, en Latinoamérica, ¿no? Aparece en Latinoamérica, ni siquiera es que viene de Europa, ni siquiera es que viene de Estados Unidos, ¿no? Aparece en Europa y se utiliza para, de manera negativa y despectiva, cancelar o desestimar la diversidad sexual. Comienzan a meterle a los niños que si es que al niño se le educa sobre sexualidad o se le da la oportunidad al niño de convertirse en mujer o a la niña de convertirse en hombre, de entregarle estos medicamentos, solamente porque se habla o porque se visibiliza a las poblaciones homosexuales. Entonces, lo que hace la diversidad, perdón, la ideología de género es desestimar esa diversidad sexual, ¿no? Y la de género también, a la que se han ido abriendo las sociedades, las culturas y las naciones. Lo único que hace acá es meterle miedo a las personas para que se deje de hablar de algo que existe, de algo tan natural como es la homosexualidad. La homosexualidad ha existido en toda la historia de la humanidad, y no solamente en la humanidad, la homosexualidad no se limita a la humanidad, se han visto comportamientos homosexuales en mamíferos, por ejemplo, en delfines, se han visto conductas homosexuales en chimpancés, en bonobos, en mandriles, se han visto conductas homosexuales en aves, se han visto conductas homosexuales en peces también. O sea,
nos meten miedos en algo que existe y existirá toda la vida. Y no porque exista la homosexualidad es que se ha extinguido la especie. No, no, no. De hecho, con lo que les decía de los bonobos bueno, en este caso, lo que son los primates, se han descubierto conductas homosexuales de socialización, ¿sí? Ni siquiera es por placer sexual, más bien es por socializar. Y también tenemos conductas homosexuales perdón, en humanos que se utilizan para imposición de poder, ¿sí? Entonces, bueno, la ideología de género, créanme que tenemos que tomarla con pinzas, pero no es lo más recomendable, ¿no? Debemos trabajar la educación sexual integral, hablar de la sexualidad con los niños desde los 3 años de edad o desde que el niño inicie el lenguaje, desde la forma más adecuada, obviamente. Esto es progresivo. No le voy a hablar al niño desde los 3 años de penetración, de sexo anal, de sexo oral, de sexting, de embarazos, no, no, ¿sí? Tiene sus niveles. A los niños se les educa por niveles. Al niño de 3 a 5 años, vamos a ver más adelante, hay que irles enseñando de a poquito, ¿no? Y de acuerdo a sus edades vamos aumentando también la dificultad de la información que estamos entregando. Entonces, eso es la introducción que teníamos del cerebro sexual. Eh, eh, Entendiendo, ¿no? Que el cerebro sexual es fundamental para entender las conductas, principalmente sexuales y el desarrollo a lo largo de la vida. Su estudio revela cómo funciones neurológicas y hormonales se entrelazan para influir en la sexualidad humana. Durante el desarrollo de los mamíferos, las hormonas liberadas antes del nacimiento y después de este regulan la aparición de conductas sexuales diferenciadas entre machos y hembras, lo que estábamos explicando hace un momento, ¿no? El desarrollo perinatal de las hormonas son las que van a determinar esto. Se dan, por lo tanto, en conductas y procesos cognitivos dimorfos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la conducta parental. Tenemos la agresividad y territorialidad, donde el hombre va a ser un poco más agresivo y la mujer puede ser un poco más territorial. Pero, no, ojo, por favor, no es que cambien los cerebros, no es que sean de cerebros distintos, sino más bien lo que Red Dollar presentaba en el libro de neurociencia cognitiva es que cómo actúan, en qué áreas diferentes actúan las hormonas para que la mujer sea de una agresividad distinta a la del hombre. Por ejemplo, la agresividad del hombre está más enfocada a la parte física, ¿no? Los hombres son muy agresivos físicamente, buscan estas actividades, estas conductas que tienen que ver con la agresión corporal. En cambio, la mujer se da la agresividad dentro de la verbalización, se da un poco más la agresividad en la discriminación, en la minimización de los, podemos decir, de los valores de la otra persona, ¿no? O sea, lo bueno que tiene, lo bajamos. La regulación de la ingesta y el peso corporal, las conductas sociales, el aprendizaje y la memoria son conductas dimórficas que tienen diferenciación entre hombres y mujeres. Por ejemplo, el hombre y la mujer cuando ven una persona que les gusta, los dos se fijan por ejemplo, si pasa, soy una mujer, ¿no? Y pasa un hombre, pues yo observo lo que me gusta. Si veo que tiene bonitos brazos, tiene bonita espalda, tiene bonitas piernas, tiene bonitas nalgas, la mujer se fija en eso, pero ¿qué es lo que hace? Hace un escaneo completo y parece que ni le vio, ¿no? En cambio, en el hombre, no, el hombre tiene que fijar muchas veces su visión, fija su visión en el movimiento. Perdón, perdón, casi me ahogo, ¿no? Entonces el hombre muchas veces pasa a la chica y tiene que mirarla, tiene que fijar su mirada y incluso hasta cuando ya se va a regresar a ver, ¿no es cierto? Nunca vamos a ver, o muy pocas veces veremos eso en una mujer, pero eso tiene una connotación evolutiva desde los antepasados que eran recolectores y cazadores, ¿no? Porque el hombre era quien salía a cazar y dentro de su hábitat el hombre tenía que fijar su vista hacia el estímulo, hacia la presa en este caso, ¿no? Ver que se mueva y fijar ahí su atención y fijar su visión, su siguiente movimiento y atacar y poder conseguir el alimento.
En cambio, la mujer, como estaba asignada a las tareas de recolección de frutos, de vegetales, el cuidado de los hijos, el arreglo del espacio, entonces está más fijada en la fijación, en hacer un escaneo completo de lo que sucede y grabar en su cerebro esto, ¿no? Es por eso que se justifica este tipo de conductas en este caso, ¿no? Si lográramos conocer y asegurar el nivel óptimo de una embarazada de testosterona y progesterona, estaríamos asegurando unas conductas masculinas o femeninas de acuerdo al sexo biológico. Perfecto, mi querido. Sí, lo que hablábamos hace un momento que si es que está dentro de las embarazadas, sí se puede generar esto de las conductas. Entonces, en el cerebro se van diferenciando, ¿no? Conductas, comportamientos, pensamientos y bla, 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 todo eso de acá. Entonces, la definición del cerebro sexual decíamos que se refiere a las regiones del sistema nervioso central que regulan las conductas y respuestas sexuales. Se involucra en el procesamiento de estímulos sexuales y manifestaciones de las conductas asociadas, como por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Los que normalmente, o las regiones que normalmente están relacionadas con la parte de la sexualidad, que también vamos a encontrar con otros tipos de comportamientos, ¿no? Por eso es que nosotros en la actualidad, si hablamos de lenguaje, nadie dice nada, decimos, vamos a hablar de lenguaje, hasta me parece un tema bastante aburrido, decimos algunos, pero dice, vamos a hablar del sexo, y ahí comienzan las risas, comienzan las bromas, si decimos pene, pues nos reímos por acá, porque hemos mitificado, porque hemos generado eh, eh, un tabú alrededor de esta temática, ¿no? Pero como vemos, se va a activar lo que es el núcleo accumbens, se va a activar lo que es el área tegmental ventral, el hipocampo, la corteza prefrontal, que se puede activar en cualquier tipo de comportamiento, ya sea de consumo de sustancias, ya sea de aprendizaje, ya sea hasta me gusta comer un chocolate, también va a estar las mismas áreas activadas. Entonces, esto es lo que tiene que entenderse, ¿no? Que las áreas sexuales no tienen que verse como ese tabú todavía que tenemos en la actualidad. Simplemente es un procesamiento, simplemente es eh, una esfera, es un eh, algún otro, quiero ponerle otro término aquí para que se entienda mejor. Podemos decir que la sexualidad simplemente es una función más del ser humano. ¿Sí? Entonces, eh, ya más adelante vamos a ver cómo se relacionan este tipo de, de- de- de estructuras dentro de la sexualidad, ¿no? Así el cerebro sexual se refiere a las estructuras encargadas de atracción. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cómo se forma, por favor, el cerebro. Sabemos que ahí está una amígdala, sabemos que está un hipotálamo, sabemos que está todo un sistema límbico, sabemos que está una corteza prefrontal, está aquí un núcleo accumbens, está todo lo que ustedes puedan considerar de el trabajo del cerebro en la parte sexual, pero lo que es atracción, excitación, deseo sexual, tenemos que verlo desde lo biológico, como por ejemplo el deseo sexual como impulso, pero también atracción. ¿Por qué me gusta esta persona? ¿Por qué no me gusta esta persona? ¿Por qué me gustan estas conductas? ¿Por qué no me gustan estas conductas? ¿Por qué me gusta o me excita esta situación y por qué no me gusta o no me excita esta otra? Entonces, tiene que ver mucho con el aprendizaje, tanto como el desarrollo biológico del cerebro, ¿no? ¿Dónde está la identidad de género? ¿Cómo se desarrolla la identidad de género? La vinculación afectiva, los patrones motores, los roles de género, la orientación sexual, todo esto debemos entender y en dónde se desarrolla y dónde, en qué momento evoluciona, en qué momento se madura, ¿no? En este caso, la importancia de este estudio del cerebro sexual está porque nos permite comprender la complejidad del comportamiento sexual humano. Además, proporcionar información valiosa para abordar temas de salud sexual, bienestar emocional, ¿no? Esto es todo lo que tenemos en el cerebro, ¿no? Hormonas, la parte genética, ¿no es cierto? Las expectativas, la experiencia, que es importantísimo la experiencia. No todo es biológico, no todo es hormonal, no todo es mis pensamientos, sino más bien es la experiencia que me va generando cómo yo percibo la realidad de la sexualidad, ¿no? Los cromosomas, el sueño, todo esto de acá. Entonces,
Ahora sí, ¿cómo se van desarrollando esas conductas sexuales? Eh, a ver, tenemos acá. ¿Qué ocurre en el caso del cerebro de los violadores? Qué buena pregunta también, mi querida Rosario. Esto ya vamos a analizarlo desde el impulso sexual, ¿sí? Sí creo que tengo un pequeño tema aquí sobre esta parte, pero desde la neurobiología, de la criminología, créeme que es un buen tema para hablar sobre esto del el cerebro de los violadores, cómo es que aparecen los impulsos y el cerebro, el neocórtex más bien, o el prefrontal, no puede controlar este tipo de conductas. Entonces no hay un pensamiento, o más bien no hay una eh, anticipación a las consecuencias de. Entonces, pero ojo, ¿no? Que no todos los violadores tienen las mismas motivaciones. Eso también debemos entender, que tenemos que analizar cuál es la motivación de la violación, porque puede ser una violación impulsiva, puede ser una violación compulsiva, puede ser una violación con fines no sexuales, como por ejemplo este caso que te digo yo bueno, te cuento rapidito el caso, ¿no? Una persona entra en privación de libertad y él, cada que entraba un nuevo, él le violaba, ¿sí? Abusaba sexualmente de esos hombres. Primero, él no era homosexual, ¿sí? No había motivación sexual, no le gustaban los hombres. Y segundo, no lo hacía por satisfacerse sexualmente. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con los pensamientos de él? Yo abuso sexualmente de ellos para que sepan quién manda. ¿Sí? La motivación de él era imponer el miedo, imponer el poder sobre estas personas, ¿no? Y no hay nada más autoritario que un abuso sexual de esta forma. Entonces, eso tenemos que hacer, como te digo, un análisis de cada una de las posibles motivaciones de la parte sexual en los abusadores sexuales. En este caso, decíamos, desarrollo de las conductas sexuales eh, abarca una serie de fases cruciales influidas por factores biológicos y ambientales a lo largo de la vida. Y por favor, como conducta, como cualquier conducta, es aprendida, ¿sí? Todas las conductas sexuales van a tener un aprendizaje. Ese aprendizaje sí ya tendrá que ver con la estimulación de refuerzos, estimulación social, estimulación, en este caso, biológica, pero como toda conducta hay un aprendizaje de por medio. El desarrollo sexual, ¿no? Y los factores que afectan al cerebro en este contexto incluye explorar áreas del cerebro y conductas sexuales en las diferentes etapas de la vida. Bueno, ¿cuáles son estas fases del desarrollo sexual? Se dividen en varias, ¿no? Prenatal, infancia, adolescencia y adultez. Ya saquémonos de la cabeza que yo todavía a veces quiero investigar un poquito más sobre lo que es el desarrollo psicosexual y me aparecen estas fases freudianas de la fase anal, la fase fálica, la fase oral, la fase anal. No, por favor, ya se ha demostrado que esas fases no son tal cual lo explica Sigmund Freud. De hecho, yo le recomiendo en este caso este libro, permítanme si observan, se llama, ¿no? El estudio experimental de las teorías freudianas, donde él pone, bueno, Einstein, uno de los más grandes psicólogos científicos que yo he podido leer, él propone, ¿sí?, las teorías freudianas a la experimentación científica. Y van a observar en este libro cómo no, los resultados de los experimentos no resultan tanto así como los proponía Sigmund Freud. Entonces, aquí ya se va rompiendo lo que es el primeramente el inconsciente, van rompiendo lo que es esta teoría del Edipo, del de la represión mismo, ¿no es cierto? No es que se reprimen las conductas, perdón, los, las experiencias negativas, las experiencias traumáticas, de hecho es lo contrario. Los experimentos demostraron que la persona recuerda más las experiencias traumáticas que las experiencias positivas en su vida. Así que bueno, yo les digo que ya simplemente vamos actualizándonos y
En este caso, ¿no? Prenatal, infancia, adolescencia y adultez. Durante cada fase se producen cambios significativos en la anatomía y fisiología sexual que moldean las conductas futuras e identidad sexual, ¿no? Entonces, ¿cómo se organiza el cerebro sexual? Primeramente, lo que decíamos prenatal, el gen SRY que decíamos que se activa mediante la testosterona, es la que determinará que antes del nacimiento ya sabemos, por ejemplo, buen imagenólogo con un eco con un eco ya podemos determinar 12 semanas a las 16 semanas de gestación si es que es un hombre o una mujer, ¿no? Entonces, desde el nacimiento ya aparece perdón, antes del nacimiento ya aparece el proceso de sexuación. El ser humano ya comienza a diferenciarse entre hombres y mujeres y en el nacimiento en adelante es lo que no sabemos. Eh, ya sabemos si es hombre o mujer, pero no sabemos qué gustos tendrá, si será homosexual, será heterosexual, si será masculino, será femenino, tendrá algún tipo de parafilia, no lo sabemos. Esto se va desarrollando a través de sus etapas del desarrollo psicosexual, que es la infancia, adolescencia, hasta llegar a la adultez, ¿no? En este caso, ¿cómo se va organizando? Principalmente por los genitales, que es lo que me asigna el sexo biológico y relacionado también con el sexo psicosocial y el social, ¿no? El erotismo, que es lo que está relacionado con la afectividad, con el amor, el género, obviamente, si me considero masculino o femenino, y la vinculación, mi apego y mi enamoramiento hacia dónde va a estar asignado, hacia hombres, hacia mujeres, y en general, ¿no? Pero esto, por favor, no se puede determinar hasta que no se empieza una madurez en el sistema límbico, que ya vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Entonces, factores biológicos que decíamos, y vamos a repetir nuevamente, pero rapidito, y aquí está, ¿no? Así es como tenemos el la primera, en la A, tenemos la indiferenciación sexual. Así es como se comienza a desarrollar el feto. No sabemos si es hombre o mujer porque no está asignado todavía, ¿no? Aquí tenemos los conductos de Wolf y los conductos de Müller. Los de Müller, si se desarrollan los de Müller, será una mujer. Si se desarrollan los de Wolf, será un varón. Entonces, esto mediante la testosterona y lo que hablábamos de la activación del SRY, es que se generará en este caso la asignación de varón o la asignación de mujer, ¿no? Pero son las mismas estructuras, simplemente que se redistribuyen de una forma diferente, ¿no? Entonces, eh, aquí decían factores biológicos como la genética y las hormonas, en este caso el SRY más la testosterona, desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de las conductas sexuales. Hormonas como la testosterona y el estrógeno influyen en el deseo sexual y ojo, ¿no? La testosterona influye tanto en el deseo sexual masculino como en el deseo sexual femenino y en el desarrollo de características sexuales secundarias. Entonces, una frase de Moir que de Noah, ¿no? Dice, insistir en que el hombre y la mujer son iguales en sus inclinaciones, capacidades o en su comportamiento significa edificar la sociedad sobre una mentira biológica y científica. Entonces, por favor, a reconocer las diferencias, somos diferentes, por favor, pero eso no quita que, no podemos decir que somos iguales, pero no quita que no seamos equitativos, que es diferente, ¿no? No vayan a entender mal, no estoy diciendo que como somos distintos, el hombre es mejor que la mujer es mejor que el hombre, no, estamos diciendo que no somos iguales, habrá diferenciación de sexo, de cuerpo, de fuerzas, incluso hasta de reacciones ante los estímulos, pero no quita que seamos equitativos, que tenemos los mismos derechos, que tenemos las mismas oportunidades, eso es diferente. Pues aquí les dejo una explicación que dan para que la lean rapidito, aunque no se lo ve muy bien. Ya les voy a corregir mejor en la imagen, parece que le he pegado mal, pero aquí mostraron los efectos de la testosterona perinatalmente, ¿no? Justo lo que nos decía nuestro querido Miguel hace un momento, ¿no? Que si le inyectamos la testosterona a las madres y esto de acá, entonces vamos a ver, ¿no? Si la rata es desde chiquita, se le extirpan los testículos y esta rata no tiene testículos y se le inyecta, perdón, estrógenos, como ya está privada de la hormona, de la testosterona desde pequeñita, desde el nacimiento, entonces esta conducta, perdón, esta rata comienza a generar conductas femeninas, ¿sí? Pero a una rata que no se le ha extirpado los testículos,
genera testosterona naturalmente, se le inyectan los estrógenos y la conducta masculina es la que se mantiene, ¿no? Entonces, ahí rapidito le explico eso de acá. Así que lo que nos quiere decir estos experimentos que hicieron con las ratas, pues no nos dice nada más que las hormonas influyen en las conductas sexuales, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿no? Por eso pero les digo, no todo es hormonal. Viene la parte de la influencia ambiental también, viene todo lo que es el aprendizaje, lo que es la familia, lo que son las tradiciones, y en este caso, la influencia ambientales, cultura, familia, la educación, moldean también las conductas sexuales, no solamente la testosterona. Los niños aprenden lo que es socialmente aceptable a través de interacciones familiares y sociales, afectando su actitud hacia la sexualidad. Y aquí les pongo un caso bastante fuerte en ciertas circunstancias, pero también es necesario para explicarles qué es lo que está sucediendo con el comportamiento sexual. Si no conocen a esta tribu, estos son las tribus de los Zambia. Estos Zambia tienen una tradición, ¿no? Ellos lo hacen de forma tradicional, tienen una especie de ritual, que cuando los niños están entrando en la adolescencia y quieren ya ser considerados como hombres, así como el Bar Mitzvah de los judíos, entonces, cuando ya quieren considerarse hombres, de adolescente ya quiere pasar a ser parte de los guerreros, de los hombres, lo que tienen que hacer es conseguir a un adulto y simplemente tomarse el semen del adulto. Pero el problema que no es solamente que se tome el semen, sino que tiene que hacerle todo el acto de la felación, en este caso el sexo oral, y después tomarse el semen, ¿no? Pero porque en su cosmovisión, en su cultura, ellos tienden a entender que el semen tiene la energía, tiene los conocimientos, tiene la sabiduría de las generaciones anteriores. Entonces, para ellos el tomar el semen de esta forma es, eh, es llenarse de toda esta sabiduría, es como decimos, subirse a hombros de gigantes, ¿no? Para ellos. Entonces, según ellos, se hacen más fuertes, se hacen más inteligentes, más sabios, y también tenemos la característica que ellos consideran a la mujer como tóxica, ¿no? Y no, ojo por favor, no como la consideran coloquialmente en la actualidad, de tóxica que es celosa, tóxica que le revisa el teléfono, no. Tóxica acá literalmente, así con la palabra, ¿no? De hecho, acá yo no recomiendo que se utilice tóxico en las relaciones sociales románticas. Tóxicas, allá las mujeres sí consideran tóxicas porque dicen que si huelen la vagina se envenenan, ¿sí? Entonces el tóxico allá sí es literal. Entonces, de hecho, ellos si quieren hacer sexo oral tienen que ponerse unos tapones de hierbas olorosas, ¿no? Para no absorber ese aroma que ellos consideran como veneno de las mujeres. Pero bueno, son, como les digo, cuestiones culturales que van a ir modificando, van a ir moldeando las culturas sexuales de las personas, ¿no? En este caso, el 95% de los Zambia, creo que 95-98% de los Zambia son heterosexuales, ¿sí? No son homosexuales, aunque tengan conductas homosexuales, no son homosexuales. Eso también tienen que entender muy bien. Las conductas son distintas a las motivaciones y a los gustos sexuales, ¿no? Entonces, las edades claves en el desarrollo sexual ocurren a lo largo de diferentes etapas de la vida, cada uno con características sexuales que afectan a las conductas en procesos del cerebro sexual, ¿no? En este caso tenemos desde la infancia, dijimos había en la infancia, bueno, ya pasamos la parte prenatal, vamos a la infancia, vamos a la adolescencia y a la adultez, ¿no? Pero en la infancia, dice, durante la infancia las conductas sexuales son generalmente exploratorias y no se asocian con atracción sexual. Los niños comienzan a diferenciar entre sexos y muestran curiosidad sobre las diferencias corporales, influenciados por el entorno familiar y social. Para esto, yo simplemente voy a tomar las fases del desarrollo cognitivo de Piaget porque tiene mucha relación. En el aprendizaje, como dije yo, es una conducta sexual aprendida. Toda la conducta sexual va a ser aprendida, obviamente que va a ser estimulada por los refuerzos cerebrales o neurológicos y, y de los neurotransmisores, pero en sí se basa en las etapas de desarrollo cognitivo, ¿no? Por ejemplo,
vamos a la primera etapa, ¿no? Que es la etapa sensomotora. Los niños, así como en cualquier tipo de aprendizaje, se basan desde la sensibilidad. En la sexualidad del niño es muy sensual. Ellos van tocándose. Se ha encontrado niños que se pueden masturbar desde edades de pañal, ¿no? Desde el primer año, el segundo año. Entonces, la excitación, por ejemplo, del niño aparece incluso, se ha visto en intraútero, ¿no? En el eco ya vemos que el niño tiene erecciones. En la niña es un poquito más complejo determinar la excitación sexual, ya que obviamente mediante una imagenología no se puede determinar si hay lubricación o no, pero sí se ha encontrado que 12 horas después del nacimiento ya puede existir una lubricación vaginal. Entonces, eh, como digo, es muy sensorial, sensomotora el aprendizaje entre los dos primeros años. Todo es el tocar. Si ustedes le sacan el pañal al niño, el niño va a ir a sus genitales y se va a tocar los genitales o va a hacer unos roces con el piecito muchas veces o con la mano. No es una estimulación rítmica, pero existe la sensibilidad. O sea, tenemos un pene y tenemos terminaciones nerviosas sexuales. El niño disfruta de eso también. En ciertas culturas también las madres lo que hacen es masturbar al niño, estimular los genitales del niño para que se tranquilice, ya que la masturbación genera endorfinas que causan relajamiento. Y pues, para que me voy a hacerme loco también con ustedes, recomendada la masturbación con problemas del sueño, con problemas de ansiedad, créanme que puede ser un estimulante natural bastante recomendado, siempre y cuando no tengamos algún problema con la masturbación eh, impulsiva, ¿no? O compulsiva. Los niños experimentan con objetos, descubren la relación entre acciones, los ya dijimos, a medida que avanzan en este estadio, los niños aprenden habilidades motoras finas, gruesas, como decíamos, coordinar la vista con el tacto, también comienzan a desarrollar comprensión rudimentaria del tiempo-espacio, lo mismo pasa con la sexualidad, ¿no? De a poquito ellos comienzan solamente sensorial, el chupeteo, por ejemplo, la boca es un área de sensibilidad sexual también bastante fuerte. Así que por eso también Sigmund Freud creo que tomó de esa parte, ¿no? La etapa oral que aparece en los bebés. Etapa preoperacional que va de los 2 a 7 años. En este caso, durante este estadio, los niños comienzan a desarrollar habilidades para simbolizar el mundo y su mente, utilizando palabras de símbolos, ¿cierto? Ya comienzan, ¿por qué? Aquí empiezan los porqués. Ya quieren los niños preguntar, ¿por qué? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? Quieren explicaciones de las situaciones. ¿Por qué tiene papá esto? ¿Por qué mamá no lo tiene? ¿Por qué pelos acá? ¿Por qué senos? ¿Por qué penes? ¿No? Sin embargo, su pensamiento es todavía muy egocéntrico. Para ellos es solamente ellos, ¿no? Por eso el niño, por favor, un niño hasta los 7 años no puede tener enamoramientos. Un niño hasta los 7 años no puede tener una orientación sexual. Eso tenga muy en claro. De hecho, la sexualidad en esas edades, hasta los 7 años, va a ser de acuerdo a su grupo social. Si el niño se desarrolla solamente entre varones, va a tener conductas homosexuales sin que éstas definan su sexualidad a futuro. El niño va a jugar entre varones, se van a tocar los penes, se van a tocar las vaginas como un juego más bien, podemos decirle hasta científico, ¿no? Desde la observación, desde la experimentación, desde la puesta en práctica. ¿Sí? Y la reexperimentación. Entonces, lo que quieren ellos es conocer. Pero como son egocéntricos, muchas veces lo hacen con ellos mismos. Van descubriendo su cuerpo con la masturbación infantil, que es muy normal también, ¿no? Así que, por favor, no retemos a los niños que tengamos que están descubriendo su cuerpo dentro de la masturbación infantil. Normalmente aparece más antes la masturbación infantil femenina antes que la masculina. Eh, También tienen a tener dificultades con la lógica y la conservación de objetos, lo que significa, y ojo con esto por favor, lo que significa que no comprenden que la cantidad de un objeto puede permanecer constante a pesar de que su forma cambie. Por eso para ellos el género, ¿sí? El género que les estamos enseñando es, porque ellos ya comprenden qué es el padre, qué es la madre, cuáles son los roles del padre, cuáles son los roles de la madre. Pero si les enseñamos que si es un hombre y si es una mujer, para ellos es difícil modificar este tipo de pensamiento. ¿Sí? Por ejemplo, si yo me pongo aretes, la persona va a decir, esta persona es una mujer. ¿Sí? Que me pasó con mi niña, ¿no? Me puse una vez un arete y me dijo, papá, tú eres una mujer. Le dije, no, soy un hombre que tiene aretes. Me dice, no, solo las mujeres se ponen aretes, así que tú eres una mujer, ¿sí?
ellos no comprenden esto que la permanencia de un objeto, ¿sí? A pesar de que cambie la forma, sigue siendo la misma persona. En este caso no, como cambio, me pongo un vestido, me pongo unos aretes o me pongo una vincha, entonces eso es de mujeres y se eliminó no permanece la forma, ¿no? Entonces eso hay que entender muchísimo, pero a partir de los 7 años en adelante ya comienza a aparecer algo que se llama el pudor en los niños, ¿no? La vergüenza. Y es por eso también que Sigmund Freud tal vez observó ese tipo de comportamientos en los niños y dijo, viene la etapa de latencia. No es así, por favor. No es que se extinga el deseo sexual, no es que se extinga las conductas sexuales. Simplemente el niño ya sabe que está mal. De hecho, muchas veces se le enseñó que no puede tocarse, no puede desnudarse, aprendió la vergüenza del pudor. Entonces se ocultan. ¿Sí? Y de hecho, hasta lo hacen con mucha más frecuencia que antes, pero ahora sí lo hacen en su privacidad, lo hacen escondidos, así que no es una latencia, no es que se duerme el deseo sexual hasta los 12 años, sino más bien lo que hace es esconderse porque ya aprendió que está mal hacerlo. Tenemos la etapa de operaciones concretas de 7 a 12 años, y aquí es uno de los problemas más grandes que tenemos, ¿no? Que ya comienzan a desarrollar una comprensión del causa-efecto de las situaciones, y si nosotros abordamos inadecuadamente la sexualidad, es donde la persona comienza a generar estos esquemas de sexualidad complejos, ¿no? En este caso, de los 7 a los 12 años podemos desarrollar a los niños sin querer queriendo una parafilia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué le estamos enseñando mal? Si le decimos, no tienes que observar a las personas en su intimidad, pero alguna vez la observé y la vi, entonces digo, no, si me castigan por observarla, mejor me escondo para seguir observándola. Y desarrollado el voyeurismo. Y así podemos explicar con refuerzos y castigos todas las conductas sexuales a futuro en los niños, ¿no? Entonces, gracias a la capacidad de pensar de forma lógica, por el tiempo vamos ya a ir. Créanme que hablar sobre esto de la sexualidad y el desarrollo sexual es un tema bastante complejo, bastante largo. Y las operaciones formales que van de los 12 años en adelante, pues ahí empieza ya la persona a determinar sus pensamientos, y que eso sí quiero aclarar, ¿no? Eh, de aquí en adelante, por favor. Desde los 10 a los 12 años, de la preadolescencia a la adolescencia, donde el niño ya comienza a dejar de ser niño y comienzan a desarrollar capacidad de pensar abstractamente, razonar hipotéticamente, comienzan a desarrollar habilidades para planificar, resolver problemas complejos, es que comienzan a aparecer recientemente aquí, de 10 a 12 años, los primeros pensamientos sexuales. Y es por eso que les vuelvo a repetir, antes de los 10 años es imposible que el niño sepa que quiere ser hombre o mujer. Es imposible que el niño tenga una orientación sexual, que le gusten los niños o las niñas. Es imposible que el niño, bueno, el género ya lo asignamos porque simplemente es aprendizaje para ellos, pero viene el instinto, viene el deseo, no puede desarrollarse antes de los 12 años, que es cuando comienza a evolucionar o madurar más que todo el sistema límbico, hipotálamo, comienza a desarrollar el cerebro prefrontal, el cortical en este caso, comienza a desarrollarse la amígdala de forma adecuada, porque anteriormente era simplemente una estructura que servía para el miedo nada más. Ahora ya se va relacionando con procesos afectivos y cognitivos mucho más complejos, como es el enamoramiento. Entonces, a partir de la adolescencia, ¿sí? Aparece, conseguimos un periodo crítico en el desarrollo sexual, donde los cambios hormonales conducen al despertar de la sexualidad. En estos cambios hormonales es que empieza a desarrollarse la madurez de los comportamientos sexuales del niño, ¿no? En este caso, el adolescente ya no es tan egocéntrico como antes, ya no es que, por ejemplo, la masturbación infantil, el niño lo que hace es masturbarse para su placer, para su sensibilidad, para su sensualidad, sus sentidos. En cambio, en la adolescencia ya comienzan los primeros pensamientos fantasiosos con otras personas, ¿no? Ya sean hombres o mujeres. Lo que hace es prepararse para los primeros contactos que tenga ya dentro de la adolescencia, ¿no? Entonces, se producen los cambios en el cerebro, fortaleciendo conexiones neuronales relacionadas con la recompensa y el deseo, lo que decíamos, los reforzamientos generados específicamente por la dopamina.
Así aparecen los primeros pensamientos sexuales, donde aparecen pensamientos sexuales positivos y pensamientos sexuales negativos. Pero ojo, no es que sean positivos porque son buenos ni negativos porque son malos, no. Positivos porque son aceptados por las personas, negativos porque son rechazados. No es que sean buenos ni malos. Por ejemplo, un pensamiento sexual positivo puede ser malo, ¿no? Vamos a ponerles un ejemplo. Eh, yo comienzo a pensar, yo estoy hablando de mi persona a mis 39 años, comienzo a pensar en niñas, ¿sí? Me comienzo a excitar con niñas de 8 años. Entonces, pero como me siento bien, como lo acepto, entonces eso es un pensamiento sexual positivo. La persona se siente bien con este pensamiento, se excita, lo disfruta y no pasa nada, ¿sí? En cambio, en el pensamiento sexual negativo no es que sea malo, sino más bien yo lo rechazo. Vamos a poner el ejemplo. De, tengo una compañera del trabajo y me parece muy guapa, ¿sí? Y comienzo a pensar, digo, ¿qué tal será desnuda ella? Pero digo, no, 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 ¿cómo voy a pensar en eso si yo soy casado? Y rechazo ese pensamiento, entonces se convierte en pensamiento sexual negativo, ¿no? A pesar de que no tiene nada de malo pensar o fantasear con otras personas. Entonces, esos son los pensamientos sexuales que pueden aparecer en situaciones sexuales o no. El problema con el pensamiento sexual negativo es que puede generar excitación por el contenido sexual que tiene. Por ejemplo, yo puedo pensar, puedo acordarme de una situación sexual que no me gusta, por ejemplo, un abuso sexual en mi infancia no me gusta, pero como tiene un contenido sexual, puede generarme excitación, en este caso lubricación vaginal o erección en el pene. Pero no me gusta, no lo quiero, no, no me siento mal pensando en esto, pero aún así tengo la lubricación o tengo la erección del pene. Este es uno de los problemas que teníamos anteriormente en el ámbito forense, porque el cuerpo de la mujer no era nada más que un objeto de prueba. Entonces, tráigala a la mujer para ver si hay lesiones. Como veían que no había lesiones, no había rasgados en los pliegues vaginales. Entonces decían, no, entonces no hubo violación porque la mujer también quería. No, sí, la mujer podrá estar muerta del susto, la mujer podrá estar rechazando por completo a la persona con quien quiere tener relaciones sexuales, pero ya que está estimulando algo sexual, por ejemplo, los senos, las caderas o la vagina mismo, el clítoris, puede tener una lubricación que tiene excitación, pero no tiene deseo, que son dos cosas completamente distintas, ¿no? Entonces, esto, por favor, se desarrolla desde la adolescencia, los pensamientos sexuales. Y para acabar con esto, en la adultez simplemente ya se van reforzando las conductas sexuales que se aprendieron en la adolescencia y bueno, aquí quería hablarles sobre las áreas involucradas que tenemos en el cerebro, pero por cuestiones de tiempo, rápidamente, ¿no? Corteza prefrontal, la que ayuda a controlar los impulsos sexuales, es la que se trabaja en el juicio, es la que trabaja la lógica, el pensamiento racional. Por ejemplo, yo veo que una chica pasa y tiene un bonito cuerpo, entonces quiero darle una nalgada. Mi pensamiento, la corteza prefrontal me va a decir no, no puede hacer eso porque te va a golpear, te va a denunciar, te van a golpear las personas que están alrededor, mejor no lo hagas. Entonces controla mis impulsos, ¿no? Que están asignados desde la parte de la motivación, desde la dopamina. Pero por eso estamos aquí, ¿no? Está la regulación emocional, el equilibrio entre el deseo y el autocontrol, me ayuda en la corteza prefrontal, me limita. Lo que decía mi querida, ¿qué pasa con el cerebro del, del violador, ¿no? Que bueno, ese era el otro tema que quería exponer yo en este caso del cerebro, como los impulsos sexuales de los agresores sexuales, ¿no? Cómo es que no se puede controlar. En las afectaciones de la corteza prefrontal es que se inhibe este autocontrol. Estas personas aparece el impulso y no pueden visualizar las consecuencias y llevan al acto, ¿no? Pero como les digo, depende también de la motivación. Tenemos el sistema límbico que está encargado de lo que son las emociones, lo que son la parte de la sociabilidad, la parte del miedo, de la reacción al estrés, porque, ojo, que si bien cuando yo siento estrés se puede cortar,
la sexualidad, o en este caso la excitación sexual, pues en ciertas especies o en ciertas situaciones puede estimular más la sexualidad, ¿no? Entonces, este sistema está fuertemente conectado a la sexualidad, incrementando el deseo sexual y la respuesta emocional durante las interacciones íntimas, ya que tiene una relación directa, ¿no? Núcleo accumbens, generación de dopamina, la estimulación del hipocampo, que es la memoria, y la activación de la amígdala, ¿no? Tiene una relación. Si fue bonito, si fue placentero para mí, esta motivación de la dopamina genera que yo quiera seguir haciéndolo, ¿no? O viceversa, si es que fue desagradable, pues los registros de dopamina con relación a la amígdala y el hipocampo dicen, no, no, no quiero que se repita, no me gustó, así que por ahí es pecado. Y por último tenemos el hipotálamo, ¿no? Que es el encargado en este caso de la parte hormonal, la regulación del comportamiento sexual, ya que es el principal donador de las hormonas para que se active todo lo que es la parte del cerebro humano. Entonces, mis queridos colegas, nos falta explicar mucho más a detalle cada una de estas estructuras, pero hasta aquí vamos a llegar por cuestiones de respeto. Créanme, se me fue un poquito más del tiempo. Tengo muchas cosas por explicarles todavía, pero vamos a ver si hay preguntas. ¿A qué edad podemos llegar a decir que una persona puede generar ya elecciones sexuales? Es decir, me gustan los hombres o las mujeres. Buena pregunta, mi querido. Vamos a ver. Mi querido Jorge. A ver, yo he tenido pacientes míos que llegan a mi consulta porque hasta los 14 años, dice, todavía tuve un contacto con un hombre, tuve sexo con un hombre, hubo sexo oral, hubo tocamientos, nos masturbamos juntos, pero a los 16 años ya me comenzaron a gustar las mujeres. Así que si tú me dices una edad específica, no podemos dar una edad específica. Lo que sí sabemos es que empieza a partir de los 10 años. Esa es una edad aproximada, por favor. Todo lo que es el desarrollo de la pubertad es indiferenciado, ¿no? De persona a persona. Depende mucho del desarrollo hormonal, del metabolismo, de toda esta parte. Pero está entre los 12 años más menos 2, o sea, 10 años a 14 años. Normalmente en estas edades, entre los 10 a los 14 años, comienzan ya a fijarse la orientación sexual. En este caso, yo ya puedo decir, me gustan los hombres y las mujeres, o también me gustan las mujeres. Pero, ojo, por favor, que ahí se me fue el nombre de este gran Kinsey, ¿sí? Alfred Kinsey, que le recomiendo que vean la película. Eh, Alfred Kinsey, él propuso algo que se llama el continuum de la sexualidad, ¿no? Que nosotros no podemos decir yo soy heterosexual o soy homosexual o soy bisexual toda la vida, ¿no? Esto nosotros vamos a estar en un continuum que va a depender, como dijimos, de la experiencia, va a depender de situaciones hormonales, va a depender de situaciones biológicas, pero ha habido casos de personas que a sus 30, 35 años tienen su primera experiencia homosexual y les gusta y se mantiene, más no porque toda la vida les ha gustado a los hombres, sino más bien puede ser, como digo, la experiencia, la dopamina, lo aversivo de la situación, todo eso tiene que ver. Así que habrá hombres que tienen experiencias en el transcurso de su vida, pero vuelven otra vez a ser heterosexuales, ¿no? Tienen experiencias homosexuales, y lo disfrutan y vuelven otra vez a lo mismo. Entonces, básicamente Kinsey lo que hizo es decir que todos somos bisexuales por naturaleza. Ahora nos asignamos a un grupo de vez en cuando, sí, pero de hecho hay una prueba que se llama, bueno, se llama el test de Kinsey, ¿no? Lo está en internet, y pueden buscarlo, test de Kinsey, ustedes se lo aplican y ven que en qué nivel de heterosexualidad u homosexualidad se encuentran. Así que eso, mi querido, no hay una edad específica que te diga ya soy heterosexual o soy homosexual, o tal vez digan soy heterosexual, pero nunca digan, y eso sí les recomiendo, nunca digan soy 100% heterosexual o 100% homosexual. Mi querida Rosario, dice en el caso de hombres parapléjicos hay que provocarles la elección por cuestiones de salud. No, a ver, hay muchos mitos y les recomiendo por favor que dejemos de creer en esto de las informaciones que vemos en TikTok, ¿no? Que necesitamos de 7 elecciones, de 8 elecciones, de 31 elecciones al mes, no sé. He visto muchos números en este caso, pero no necesariamente, ¿sí? Lo que sí se ha estudiado y eh, se tiene pruebas es de la represión sexual, ¿sí?
O sea, si una persona, y si tú me dices en este caso de la salud mental, una persona reprime su sexualidad, tiene deseo, pero por pecado, porque no tiene con quién, porque la masturbación es mala, pues lo reprime, pues se puede desarrollar más agresividad o más irritabilidad o afectaciones en los estados de ánimo de la persona, ¿no? Entonces, en este caso, si la persona es parapléjica, tenemos que entender que también hay tres tipos de deseos. No es solamente el deseo de descarga, no es solamente la penetración. Saquémonos de la cabeza el reduccionismo de la sexualidad a la penetración, al pene y la vagina. Tres deseos sexuales que tenemos, ¿no? Primer deseo sexual, el deseo de descarga, el deseo que quiero tener un orgasmo, que quiero tener contacto sexual con otra persona. Ese es el deseo de descarga. Pero también tenemos el segundo deseo, el deseo de ser deseados. Deseo que me reconozcan como una persona atractiva, me reconozcan como una persona agradable, como una persona, incluso como un objeto sexual. Deseenme, por favor, pero no significa que quiero acostarme con esas personas, ¿no? Pero me ayuda en mi autoestima, me ayuda en mi autorreconocimiento, esto de ser deseados. Y el tercer deseo que tenemos, el deseo de contacto, que eh, yo no quiero sexo con nadie, no quiero acostarme con nadie, no quiero que me deseen, no quiero nada. Lo único que quiero es tener contacto con otro ser humano. Quiero que me den palabras, caricias, que saber que está alguien a mi lado. Y, por ejemplo, eso se va dando en la evolución de la sexualidad humana. Cuando ya llegamos a ser adultos mayores, no siempre, por favor, pero ya en la mayor parte de los adultos mayores ya no tienen la misma actividad sexual, ya no pueden tener las mismas penetraciones, las mismas duraciones en la excitación, pero sí quieren todavía un abrazo, quieren darse un besito, un te quiero de vez en cuando, sentir el calor humano, todo eso, ¿no? Entonces, no necesariamente es que tenemos que tenerle o hacerles eyacular a las personas con paraplegia, ¿no? Pero sí hay personas que yo conozco, dos personas en este caso, con discapacidad que dicen, no, es que yo sí quiero tener una eyaculación. Pero también eso depende de la estructura espinal, ¿no? Por ejemplo, si hay afectaciones en el lumbo sacro, no vamos a tener mucha reactividad a nivel genital. Dice, ¿cómo abordar el tema de la pornografía en la etapa de la adolescencia? Bueno, en este caso va a ser algo muy complicado ya que la pornografía ahora está desbordada por todo lado. Incluso ahora ya tenemos algo que se llama el exhibicionismo con ropa, ¿no? Se ha dado caso, yo he visto también incluso en Instagram, mujeres que se desnudan pero con transparencias. Entonces se ve clarito que está ahí la mujer desnuda, que está sin interior y toda la cosa, pero como está con ropa encima, en este caso una transparencia, no se la bloquea. Entonces, la pornografía va a estar muy al alcance de los adolescentes. Todo esto va desde la educación sexual, por favor, tampoco vamos a prohibir, ya que el hombre es muy visual en su sexualidad. Por eso la mayor parte de la pornografía está hecha hacia los varones, ¿no? Pero en este caso lo que tenemos que ver que si la pornografía está haciendo algún daño ya en la parte social o afectaciones en la parte laboral, en la parte académica, en la parte familiar, entonces ahí sí sale del control. Pero yo hice un estudio a nivel de Latinoamérica sobre el consumo de pornografía y más del 75% de las personas consumen pornografía entre hombres y mujeres acá en Latinoamérica, ¿no? O sea, es algo más, ya podemos decirle hasta natural, hasta normal. Las violaciones pueden afectar la sexualidad por género. Si tú te refieres en este caso de que si me violaron me convierto en homosexual, depende de la situación, depende del contexto y del aprendizaje que tenga la persona. Pero yo conocí a una persona en sí que quiso hacerse, de hecho, ya quiso hacerse el cambio de género, perdón, el cambio de sexo, ¿sí? Él ya quiso operarse y por eso llegó a mi consulta, ¿no? Porque el cirujano le dijo, no, primero vaya a consulta psicológica para después hacerle la operación. Y en la terapia, él descubrió que no era homosexual, pero él se consideraba homosexual, pero por las experiencias de abuso sexual que tuvo en la infancia. Él simplemente, en su inconsciente, dijo, eh, si eso es ser un hombre, ¿no? Porque el papá era el que le violaba. Dijo, si esto era un hombre, yo no quiero ser hombre. Yo quiero ser como mi mamá, porque mi mamá me protege, me cuida, me quiere. Entonces yo no quiero ser varón, yo quiero ser mujer como mi mamá. Entonces en ese podemos decir, en esa eh, distorsión de la cognición, del pensamiento sexual, es que él se convierte en homosexual, más no porque le gustaban en sí los hombres, ¿no? Pero ya se descartó por completo la teoría del aprendizaje, ¿no? Que uno se hace homosexual porque tiene mucho contacto con homosexuales, porque vive con homosexuales, porque esto y esto y esto.
Em, Mi querida Beatriz me dice, según la psicología evolutiva, se toma un margen hasta que se determina y finaliza la conformación de la personalidad y es posterior la adolescencia, o sea, adulto joven. Sí, de hecho, ¿no? Hay un término que lo leí, me parece que es en el libro del doctor Cabello, ¿sí? Doctor Cabello, que también fue uno de mis maestros. Él hablaba de la personalidad sexual. Entonces, las experiencias, el ambiente, el desarrollo psicológico y biológico también determinaba un tipo de personalidad dentro de la sexualidad. ¿Qué es lo que estaba en la sexualidad? Pues los pensamientos sexuales, cogniciones, experiencias, orientaciones, afectividad, cómo expreso lo que yo siento dentro de la sexualidad, la comunicación, cómo comunico mis pensamientos sexuales, todo eso determinaba la personalidad sexual. Dentro de esta terminología. No sé si habrá algún otro autor que haya ampliado sobre este tema, pero sería muy bueno una investigación sobre esto, ¿no? Para ver si existe o no una personalidad sexual en sí, así como hablamos ahora ya del cerebro sexual. Pero sí, podemos decir que a los 21 años ya se define una persona porque ya ha madurado. Sí, entre los 18 años a los 21 años, de hecho, estuve viendo recientemente que hasta los 24 años es que recién madura todo el sistema de control de impulsos en el cerebro humano. Entonces, podemos decir que hasta los 24 años puede ser variable, ¿no? Así que muchas gracias, mi querida doctora Beatriz, por este aporte también y las preguntas que ustedes han hecho, aunque nos ha faltado mucho de explicar, espero que haya sido de un agrado para ustedes todo lo que les he podido brindar el día de hoy. Y muchas gracias por la atención brindada. Al contrario, maestro, creo que con este tipo de temas nunca nos alcanza el tiempo, ¿no? Claro que sí. Pues, bueno, vamos a ir dándole cierre a el primer día de nuestro ciclo de conferencias con motivo de la Semana del Cerebro. Maestro Javier, le agradezco mucho por su tiempo y por compartirnos de su conocimiento y experiencia en este tema. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos las personas presentes por su atención y la paciencia que han tenido, porque ya me he ido casi media hora más. Muchas gracias por todo esto. Claro que sí. Los esperamos el día de mañana en el mismo horario de las 8 p.m. a las 9 p.m. con nuestra siguiente conferencia. Excelente noche y muchas gracias. Cuídense mucho, un abrazo hasta México, hasta todos los países que estén presentes de acá. Un abrazo.